Hola y bienvenidos a un nuevo comentario. Seguimos nuestro estudio, la educación en el jardín del Edén. Ayer veíamos el gran error de no considerar, de no atender la palabra de Dios, de no darle importancia y cómo a consecuencia de ello el pecado ingresó a este mundo. Ahora vamos a ver que es posible recuperar lo que se ha perdido. Si recordamos la historia de Adán y Eva, obviamente ellos salieron con mucho dolor del jardín del Edén, tristes, apenados. Bueno, había pues mucho pesar por el pecado. Sin embargo, con la muerte de Abel a manos de su propio hermano, podríamos decir que Adán y Eva jamás imaginaron el tremendo dolor que ellos iban a enfrentar a causa del pecado. ¿Cuántas veces se habrá lamentado Eva? ¿Cuántas veces habrá llorado desconsoladamente por lo que pasó? Lo mismo Adán. Así es que el panorama era sombrío y el mundo está así. Lamentablemente este mundo, si nos basamos en nuestra propia capacidad, no tiene nada bueno, mejor dicho, no viene nada bueno. Las cosas están muy oscuras. Pero gracias a Dios que Él no nos abandonó. Él no nos dejó y su palabra nos da esas palabras alentadoras. Pues recuerda que por oscuro o crítica que pueda parecer la situación, para Dios la historia aún no ha terminado. Y no termina con el pecado o con cualquier otra tragedia. No, la historia no termina para Dios. Al contrario, Dios trae buenas nuevas, pues hay un plan de redención. Hay un plan que nos da esperanza y esperanza de salvación y restauración, es decir, recuperar aquello que se perdió. El apóstol Pedro dice esto en su segunda carta y escucha con mucha atención lo que él dice. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Miren, Dios le había dicho a Adán y Eva, si ustedes desobedecen van a morir. Y ahora Pedro dice, las cosas que pertenecen a la vida, a la esperanza, a la felicidad, al gozo, las cosas que pertenecen a Dios, nos han sido dadas. Y esta es una maravillosa promesa. A pesar que el mundo está cada vez hundiéndose en las sombras, en las tinieblas del pecado, Pedro nos dice que hay vida, que hay esperanza, y esto es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, para ser partícipes de la naturaleza divina. Pedro señala a Jesús, y es por medio de él que recibimos las cosas que pertenecen a la vida. La promesa de salvación, la promesa de redención, la promesa de la vida eterna es únicamente posible gracias a la presencia de Cristo. ¿Y cómo adquirimos esto? Una de las maneras, dice Pedro, una de las maneras de conseguir esta promesa es a través del conocimiento, pero no un conocimiento meramente académico, no un conocimiento cognitivo. Eso vale, pero es limitado. Únicamente a través del conocimiento, pues el conocimiento nos debe conducir a la verdad. Y la verdad es Cristo. Es decir, si hablamos en lenguaje o dentro de los términos de la educación, únicamente la verdadera educación es capaz de conducir a las personas a Cristo. Y Cristo es la fuente de la restauración y de la salvación. Entonces, aquí vemos la importancia de la verdadera educación cristiana, educación adventista. Pues para terminar les hago esta pregunta. ¿Será posible que mis hijos o mi familia lleguen a conocer a Cristo en un sistema educativo que no es cristiano y sobre todo que no es adventista?
Piénsalo. Les recuerdo que pronto estaremos publicando el bosquejo de esta lección y también te invitamos para que participes en el comentario en vivo que realizaremos el día viernes. Se despide de ti el pastor Joab Antesana, deseándote muchas bendiciones.